Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Morales Catá, soy director de Legal Team, un despacho especializado en trámites migratorios, en procedimientos de extranjería y nacionalidad española, con sede en Barcelona, en el corazón de Barcelona, concretamente en la calle Caspe, número 47, calle Caspe, número 17, perdón, primera planta. Cuando estemos en Barcelona, en el centro de Barcelona, a muy pocos metros de Plaza Cataluña. Estamos especializados, como os he dicho, en procedimientos de extranjería y en procedimientos de nacionalidad española por residencia. Procedimientos de extranjería, esto es importante aclararlo, solo lo llevamos en Barcelona, en lo que es el municipio de Barcelona y también en la provincia de Barcelona. Procedimientos de nacionalidad española por residencia llevamos en todo el territorio español. Da igual que vivas en Madrid, da igual que vivas en Barcelona, o en Galicia, en Alicante, en Murcia, donde vivas podemos encargarnos de tu procedimiento de nacionalidad española por residencia. Hoy quiero referirme a una duda bastante recurrente o a una consulta bastante recurrente que nos suelen hacer nuestros seguidores y también nuestros clientes, y es: ¿por qué tiempo me van a dar un nuevo permiso de residencia en el caso de que se trate una renovación de un permiso de residencia, en el caso de que se trate de una renovación de un permiso de residencia y trabajo, o en el caso de que se trate de una modificación? Y en el caso de las modificaciones, quiero referirme a aquellas modificaciones cuando estamos hablando para ciudadanos que cesan en su condición de familiares de un ciudadano comunitario, y también cuando modificamos dentro del propio régimen general al propio régimen general, es decir, hablamos de modificaciones de régimen general a régimen comunitario, pero también hay modificaciones dentro del propio régimen general que explicaré más adelante en esta transmisión en vivo, sobre qué tiempo o por qué tiempo me van a dar el nuevo permiso de residencia. Me gustaría comenzar primero por la reforma, la disposición, creo que es la disposición número 7 del Real Decreto 629/2022. Vayamos por partes. El Real Decreto 629/2022, que entró en vigor el pasado 16 de agosto, dentro de muy pocos días hará un año de su entrada en vigor, es ese Real Decreto que lo que ha hecho ha sido reformar el reglamento que desarrolla la ley de extranjería. Siempre me gusta aclararlo. No se ha cambiado la ley de extranjería. La ley de extranjería no ha cambiado. La ley de extranjería sigue siendo la Ley Orgánica 4 del 2000. Lo que ha cambiado ha sido el reglamento, o se ha reformado el reglamento que desarrolla la ley de extranjería. ¿Cuál es el reglamento que desarrolla la ley de extranjería? Pues bien, el Real Decreto 557/2011. Que, reitero, ha sido reformado por otro Real Decreto, el 629/2022, que entró en vigor el pasado 16 de agosto y que, reitero, dentro de muy pocos días, ahora el 16 de agosto de 2023, hará un año de su entrada en vigor. Lo que nos dice la disposición séptima de este Real, la disposición 7 de este Real Decreto 629/2022 es que se cambia la redacción del artículo 1, del apartado 1 del artículo 72, que es el que se refiere a las renovaciones de los permisos de residencia y trabajo. Si yo tengo un permiso de residencia y solicito su renovación, reitero, un permiso de residencia, si tengo un permiso de residencia de un año y solicito su renovación, el permiso de residencia, las no lucrativas, por ejemplo, el nuevo, el que me van a conceder, será un permiso de residencia de 2 años, no de 4 años. Eso no ha cambiado. Titulares de un permiso de residencia que renueven ese permiso de residencia, por citar un ejemplo, un permiso de residencia no lucrativa, el nuevo permiso de residencia será de 2 años. Ahora bien, si yo soy titular de un permiso de residencia y trabajo, cuando solicite la renovación de ese permiso de residencia y trabajo, únicamente en estos casos, reitero, disposición 7, que ha reformado, que ha cambiado la redacción del apartado 1 del artículo 72 del reglamento de la ley de extranjería, nos viene a decir que solo en estos casos, cuando soy titular de un permiso de residencia y trabajo, si solicito la renovación de ese permiso de residencia y trabajo, antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería, el nuevo permiso era de 2 años. Ahora no. El nuevo permiso, cuando solicito, reitero, solamente en estos casos, cuando solicito una renovación de un permiso de residencia y trabajo, el nuevo permiso que me van a conceder
el tiempo de duración por el que me lo van a dar no va a ser de 2 años, sino de 4 años. Antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería, si yo renovaba un permiso de residencia y trabajo, el nuevo permiso de residencia y trabajo era de 2 años y solo me habilitaba a residir y a trabajar por cuenta ajena durante 2 años si yo era titular de un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, y solo me habilitaba a residir y a trabajar por 2 años cuenta propia si yo era titular de un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. Pero tras la reforma del reglamento de extranjería, solo en estos casos, reitero, solo en el caso de las renovaciones de los permisos de residencia y trabajo, el nuevo permiso será de 4 años y me habilitará de manera indistinta tanto a ejercer actividad laboral por cuenta ajena como por cuenta propia. Da igual que yo sea titular de un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. Da igual que yo sea titular de un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. El nuevo permiso de residencia y trabajo será de 4 años y habilitará a su titular, en este caso al extranjero que solicita la renovación, a ejercer actividad laboral durante esos nuevos 4 años, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, de manera indistinta. Reitero, vamos a recapitular, que quiero pasar a otro punto. Si yo solicito una renovación de un permiso de residencia, el nuevo permiso es de 2 años. Si yo solicito la renovación de un permiso de residencia y trabajo, solo en estos casos el nuevo permiso será de 4 años y me habilitará a ejercer actividad laboral de manera indistinta, cuenta ajena o cuenta propia, durante esos 4 años. No es lo mismo la renovación de un permiso de residencia o la renovación de un permiso de residencia y trabajo que la modificación de un permiso de residencia. Por ejemplo, y esto es, la duda más frecuente, lo que más nos plantean, lo que más nos dicen: ¿cómo es posible que usted dice, señor Guillermo, que me lo darán por 4 años y a mí me lo han dado por 2? Os explico por qué. Aquellas personas que son, por ejemplo, titulares de un permiso de residencia por arraigo social, titulares de un permiso de residencia por arraigo laboral, titulares de un permiso de residencia por arraigo familiar, en el caso de que sea descendiente de alguien que tenga originariamente español. En estos 3 casos, los arraigos, el permiso que nos van a conceder es de 1 año. Cuando yo termine ese año, 60 días antes de la fecha de caducidad del permiso y hasta 90 días después de la fecha de caducidad del permiso, lo que hago no es renovar ese permiso de residencia. Ese permiso de residencia temporal, por circunstancias excepcionales, arraigo social, arraigo familiar, arraigo laboral. En el caso de arraigo familiar, reitero, única y exclusivamente cuando se trate de hijos de españoles de origen, en estos 3 supuestos son permisos de residencias temporales por circunstancias excepcionales y el permiso es de 1 año, 60 días antes, 90 días después de la fecha de caducidad de ese permiso. Yo lo que hago no es renovar ese permiso, lo que hago es modificar ese permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, si estoy trabajando por cuenta ajena, a un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, si estoy ejerciendo actividad laboral por cuenta propia, y el nuevo permiso no será de 4 años, será de 2 años. ¿Por qué será de 2 años? Porque no estamos hablando de una renovación de un permiso de residencia y trabajo tal y como queda redactado en la disposición 7 y la redacción del apartado 1 del artículo 72 de la reforma del reglamento de extranjería. Estamos hablando no de una renovación de un permiso de residencia y trabajo, sino de una modificación de un permiso de residencia temporal a un permiso de residencia y trabajo cuenta ajena o cuenta propia. En estos casos, cuando hablamos de modificación dentro del propio régimen general, Reglamento de Extranjería, Real Decreto 557/2011, reitero, modificado por el Real Decreto 629/2022, el nuevo permiso será de 2 años y, ojo, no me habilitará a residir y a trabajar de manera indistinta, cuenta ajena o cuenta propia, por 4 años, sino por 2 años, y si ejerzo actividad laboral por cuenta ajena, me darán un permiso de residencia y trabajo cuenta ajena inicial. Si ejerzo actividad laboral por cuenta propia, me concederán un permiso de residencia y trabajo cuenta propia inicial. Es decir, lo que estamos haciendo es modificando
modificando dentro del propio régimen general de un permiso de residencia temporal a un permiso de residencia y trabajo, cuenta ajena o cuenta propia inicial, y por esa razón no me habilitará el nuevo permiso a ejercer actividad laboral cuenta ajena o cuenta propia, y por esa razón no será de 4 años, sino que será de 2 años. ¿Por qué tiempo será? Y ahora paso al cuarto supuesto. ¿Por qué tiempo será el nuevo permiso de residencia que me concederán en el caso de que yo cese en la condición de familiar de un ciudadano comunitario? Vayamos por partes. Artículo 9, apartado 4, inciso A, del Real Decreto 240/2007. Si yo soy titular de un permiso de residencia temporal de familiar de comunitario de 5 años, régimen comunitario, el supuesto que me dio derecho, por poner 2 ejemplos, a la titularidad de este permiso es que yo soy pareja de hecho inscrita, pareja de hecho de un ciudadano comunitario, entiéndase por comunitario un español, un italiano, un belga, un francés, un holandés, ¿de acuerdo? Si yo soy pareja de hecho inscrita en un registro público de un ciudadano comunitario, o si soy cónyuge de un ciudadano comunitario y aplico al permiso de residencia temporal de familiar de comunitario de 5 años, si el supuesto, es decir, si desaparece el supuesto que me dio el derecho a la tenencia de ese permiso pasados los 3 años de haberse producido el hecho, es decir, de haberse inscrito la pareja de hecho o de haber contraído matrimonio, si desaparece el matrimonio, si desaparece la inscripción de la pareja de hecho pasados los 3 años, no tengo que hacer absolutamente nada. Yo mantengo a título personal el derecho a residencia en régimen comunitario. Eso sí, debería comunicar esta circunstancia a extranjería. Y cuando llegue a los 5 años, 30 días antes, bueno, 30 días antes no confundamos días con meses. Cualquier permiso de residencia y trabajo se renueva 60 días antes, 90 días después, pero en el régimen comunitario no hablamos de días, hablamos de meses. Un mes antes o hasta 3 meses después, tengo derecho a solicitar, de la fecha de caducidad del permiso de residencia temporal de familiar y comunitario, tengo derecho a solicitar un permiso de residencia permanente en régimen comunitario que sería de 10 años. Por cierto, es el único permiso de 10 años que encontraremos que puede tener un extranjero en territorio español. Esto es si antes, evidentemente, no hubiera obtenido la nacionalidad española. Es decir, tengo ese derecho si desaparece el supuesto que me dio derecho a la tenencia de ese permiso pasados los 3 años. Ahora bien, si antes de los 3 años me divorcio o cancelo la pareja de hecho, ojo, mucho ojo, no tengo derecho a seguir, a mantener a título personal este permiso de residencia de 5 años. Tengo la obligación de modificar, si quiero mantenerme en situación regular en territorio español, si quiero seguir teniendo un permiso de residencia válido, tengo la obligación de modificar de régimen comunitario a régimen general. Ahora bien, ¿por qué tiempo será el nuevo permiso de residencia que me van a conceder? No es de 4 años, como en el caso de una renovación de un permiso de residencia y trabajo. Tampoco es de 2 años, como en el caso de una modificación de un arraigo a un permiso de residencia y trabajo. Todo dependerá de cuándo realizo la modificación. Recordemos, reitero que solo tengo 3 meses desde que desaparece el hecho para hacer la modificación de régimen comunitario a régimen general. Si hago la modificación antes del año de la tenencia de esa tarjeta, el nuevo permiso que me concederán será de lo que me quede para completar el año. Por ejemplo, tengo el permiso de residencia de 5 años. A los 6 meses cancelo la pareja de hecho o me divorcio, hago la modificación de régimen comunitario a régimen general en un plazo no superior a los 3 meses, el nuevo permiso que me darán será de 6 meses. ¿De acuerdo? Si solicito el permiso de residencia, la modificación de régimen comunitario a régimen general antes de los 2 años, entre 1 año, ¿de acuerdo?, y 2 años, el nuevo permiso de residencia será por el tiempo que me quedaba en el permiso de residencia anterior para cumplir los 2 años, ¿de acuerdo? Y si lo hago antes de los 3 años, entre 2 años y 3 años, el nuevo permiso de residencia que me darán será por el tiempo que me quede para cumplir los 3 años. Si la modificación la hago pasados los 3 años o a los 3 años, el nuevo permiso de residencia que me van a conceder es por el tiempo que le quedaba a mi permiso anterior para completar los 5 años. En resumen, 4 supuestos. ¿De acuerdo? Si hago una renovación de un permiso de residencia y trabajo, el nuevo permiso será de
4 años y me habilitará de manera indistinta a ejercer actividad laboral, cuenta ajena, cuenta propia. Si hago una renovación de un permiso de residencia, el nuevo permiso será de 2 años. Si hago una modificación de un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, arraigo social, arraigo laboral o el supuesto de arraigo familiar, única y exclusivamente en el caso de hijos de españoles de origen, cuando hago la modificación de arraigo a permiso de residencia y trabajo, cuenta ajena o cuenta propia, el permiso nuevo será de 2 años. Y si hago una modificación de régimen comunitario a régimen general, dependerá siempre de cuándo presento esa modificación. Es importante tener en cuenta que en estos casos de régimen comunitario a régimen general solo dispongo de 3 meses. Si desaparece el supuesto que me dio derecho a la tenencia o titularidad de ese permiso antes de los 3 años, y dependerá el nuevo permiso que me darán en función de si lo hago antes del año, antes de los 2 años, antes de los 3 años o a los 3 años o con posterioridad a los 3 años. No sé si os he liado mucho, cualquier cosita podéis escribirme o podéis formularme por aquí vuestras preguntas y mi equipo, yo estaremos encantados en atenderos, ¿de acuerdo? En responderos. Si no, podéis seguirnos en redes sociales o podéis escribirme directamente a mi mail moralescata@legalteam.es y estaré encantado de corazón en responderos. Quiero daros las gracias en nombre de todos mis compañeros, en nombre de todo el equipo de Legal Team, un despacho especializado, reitero, en procesos migratorios, en nacionalidad española, en procedimientos de extranjería y nacionalidad española. Procedimientos de extranjería solo llevamos en Barcelona, procedimientos de nacionalidad española por residencia, da igual donde estés, los llevamos en todo el territorio español, con la gratísima noticia de que ayer, justo ayer, hemos sobrepasado la barrera ya de las 3.000 resoluciones favorables, todas favorables, ni una denegada, de solicitudes de nacionalidad española por residencia. Se dice fácil. Ayer fue, bueno, estamos casi a final de mes, voy a ver qué día es hoy, que no lo tengo ni por aquí. Ayer fue 24 de julio y ayer 24 de julio ya superamos las 3.000 concesiones de nacionalidad española por residencia en lo que llevamos de año. Quiero saludaros en nombre de todo el equipo de Legal Team. Ahora sí me despido. Que Dios os bendiga. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Adiós.